Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tania Monzón Felipes. Soy del paralelo 1 de 10 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre el consumidor. Bueno, lo primero, antes que nada, debemos de saber qué es un consumidor. Un consumidor es una persona que debe saber asignar el dinero que tiene disponible, o es decir, un sueldo que tiene o que recibe para poder gastar en bienes y servicios y tratar de maximizar su bienestar para satisfacer su necesidad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sobre las peras y las manzanas. Vamos a hacerlo por semana. Vamos a hacerlo con las, como hemos dicho, con las manzanas y las peras. Vamos a decirlo, vamos a hacerlo con M, que va a significar manzanas por semana, y las peras, vamos a simbolizarlo con P por semana. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el consumidor consume 8 manzanas a la semana y consume 4 peras a la semana. Eso vendría siendo el punto A. Vamos a encontrar este punto en nuestro plano. Con 8 de manzana, y 4 de pera. Esto vendría siendo nuestro punto A. 8 de manzana y 4 de pera. Vamos a hacer otro punto donde el consumidor, nuestro mismo consumidor, consume 4 manzanas por semana y 6 peras por semana, que vendría siendo nuestro punto B. Vamos a encontrar en el plano de 4 y 6 de peras, que vendría siendo nuestro punto B. En aquí vamos a ver cómo el consumidor debe saber elegir o sustituir un bien sobre otro bien. Aquí vemos claramente, esto sería nuestra restricción presupuestaria. Como hemos dicho, que en el punto A consume 8 manzanas y 4 peras. En el punto B, 4 manzanas y 6 peras. ¿Qué quiere decir? Si el consumidor quiere consumir más peras, debe tener que arriesgar en consumir menos manzanas. ¿Qué quiere decir? Aquí estaba, en el punto A estaba consumiendo 8 y en el punto B ya estaría consumiendo solamente 4 manzanas. Estaría arriesgando en este punto de 8 a 4 manzanas para poder obtener 2 peras más. Eso sería un ejemplo de cómo el consumidor debe saber arriesgar para obtener otro bien y servicio. Ahora, por ejemplo, supuestamente digamos que el consumidor quiere consumir, lo vamos a hacer con rojo, quiere consumir 6 manzanas y quiere consumir 10 peras, que vendría siendo nuestro punto C. Vamos a encontrar el punto.
y 10 de peras. Punto C. Selecciona 6 manzanas y 10 peras. Como vemos, este punto C está fuera de nuestra restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que este punto C no puede ocurrir porque no tiene lo suficiente, no tiene el dinero suficiente asignado para poder lograr este bien y servicio. Bueno, esto sería un pequeño ejemplo que hemos visto sobre el consumidor. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre la demanda del consumidor. Bueno, en primero debemos saber qué significa la palabra demanda. La palabra demanda es la cantidad de bienes y servicios que el consumidor está dispuesto a obtener mediante una restricción presupuestaria a una restricción de una cantidad. ¿Esto qué significa? Supongamos que el café cuesta a 10 bolivianos. Entonces va a llegar a obtener, vamos a trazar, va a llegar a obtener 6 kilogramos, va a llegar a tener 6 kilogramos de café. Ahora, supongamos que el precio va a aumentar. El precio aumenta a 30 bolivianos. Entonces, esto quiere decir que la demanda del café, la cantidad del café va a disminuir. Entonces vemos que si el precio del café aumenta, la cantidad demandada del café disminuye. O viceversa, que significa que si el precio del café rebajaría de precio de 30 a 10 bolivianos, entonces la cantidad de café aumentaría. Ahora vamos a ver qué pasaría si el ingreso de nuestro consumidor aumentaría y también nuestra demanda aumentaría. Vamos a nuestra curva de demanda, lo vamos a aumentar. Esto vendría, si se desplaza hacia la derecha, es porque nuestra curva de demanda está aumentando. Eso quiere decir que este es un bien normal. Ahora, si nuestro ingreso de nuestro consumidor también aumentaría, pero la demanda disminuiría, entonces se desplazaría hacia la izquierda, que vendría a ser esta pendiente, que sería un bien inferior. Y si se desplaza hacia la derecha, sería un bien normal. Esto vamos a explicarlo aquí en nuestro ejemplo de lo anterior. Vamos a hacer un ejemplo en el anterior ejemplo que hicimos. Hemos hecho sobre el café. Lo que podríamos hacer aquí es hacer con otro bien sustituto, que vendría a ser podría ser el té. ¿Qué quiere decir? Supongamos que la demanda de precio del té disminuiría.
Esto pasaría que la demanda se desplazaría hacia abajo. Entonces, esto sería un bien inferior. Ahora, supongamos que el precio del té sube de precio, entonces puede ocurrir dos cosas. Esto puede ser que el consumidor pueda preferir seguir consumiendo o mantener el consumo del café, pero o también puede preferir consumir más té. Entonces, si prefiere consumir más té, entonces la pendiente se desplazaría hacia la derecha, que vendría a ser un bien normal. Eso serían bienes sustitutos. Bueno, eso sería en nuestro ejemplo, en nuestro tema sobre la demanda del consumidor. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre las elasticidades. Bueno, ahora lo primero que debemos saber que la elasticidad son variaciones porcentuales. Y bueno, en este ejemplo que vamos a hacer, aprenderemos cómo calcular e interpretar la elasticidad precio de la demanda. Es un tema fundamental en microeconomía, pero recordemos que la elasticidad precio de la demanda es un concepto empleado en microeconomía para determinar el impacto que tiene una modificación en el precio de un bien con respecto a las cantidades que se demandará en el mismo tiempo. Es decir, si por ejemplo, si el precio aumenta, ¿qué pasa con la demanda? ¿Aumenta, va a disminuir o va a permanecer igual? Y en base a lo que nos diga la elasticidad, sabremos de qué tipo de bien o servicio estamos hablando. La fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda es Q sub 2 menos Q sub 1 sobre Q sub 1. Todo esto dividido entre P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 1. ¿Qué significa la Q? La Q significa que son cantidades y la P significa que son precios. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde nos dice: la lluvia arruina la cosecha de frutilla. El precio aumentará de 4 bolivianos a 6 bolivianos por caja. Y la cantidad demandada disminuye de 100 a 600 cajas por semana. En base a dicha información, encuentre la elasticidad, precio de la demanda e interprete qué tipo de bien y qué tan elástico es el precio. Eso nos dice nuestro ejemplo. Bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Nuestros datos que nos da es que nos indica que nos está diciendo que la frutilla aumentará, nos indica de 4 a 6. ¿Qué quiere decir? Que el primer precio que nos da, ese precio inicial, nos dice que estaba a 4 bolivianos. Y el precio final, o el precio al que está aumentando, vendría siendo nuestro precio 2, que vendría a ser 6 bolivianos. Y ahí nos dice
que la cantidad demandada disminuye. ¿Qué quiere decir? La cantidad demandada del precio 1 disminuye de 100 a 600 cajas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Q1, cuando estaba al precio de 4 bolivianos, eran de 1000 cajas. Y que de ahí disminuye a 600 cajas. Entonces vendría a ser nuestro Q2, que vendría a ser 600 cajas. Ya tenemos nuestras variables P1, P2, Q1, Q2. Ahora lo único que tenemos que saber hacer con nuestro problema, que nos está pidiendo es interpretar el tipo de bien y qué tan elástico es al precio. Esto vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula de la elasticidad. Aquí vamos a poner elasticidad, precio de la demanda es igual a Q2 vale 600. Vamos a poner 600. Nos indica que el signo es menos. Menos Q1. Q1 vale 1000. Todo esto tiene que estar dividido entre Q1, que vendría a ser 1000. Y toda esta fracción vendría a ser que está dividida por el precio sub 2, que vendría a ser 6, menos el precio sub 1, que se vendría a ser el 4, y todo esto dividido entre el precio 1, que vendría a ser 4. Bueno, lo que aquí tenemos 600 menos 1000. Vamos a resolver. Aquí vendría a ser 600 menos 1000, vendría a ser menos 400. Todo esto dividido entre 1000. Y esto vamos a dividirlo sobre 6 menos 4 es 2, y dividido entre 4. ¿Listo? Aquí vamos a resolver. Nos indica que 400 dividido entre 1000 es a menos 0,4 dividido entre 0,5. Si lo hacemos volver, todo esto vale en un solo número. A signo negativo, signo positivo, como es división, vendría a ser con el signo negativo a 0,8. Ya hemos encontrado la elasticidad precio de la demanda, que vale 0 menos 0,8. ¿Qué significa esto? Que es un bien normal. ¿Por qué? Porque lleva el signo negativo, y el signo negativo significa que es un bien normal porque tiene una pendiente negativa. Y como nos se ha pedido encontrar qué tan elástico es al precio, nos dice que el análisis de la elasticidad precio de la demanda tiene que ser, si es mayor a 1 es elástica, si es igual a 1 es unitaria, y si es menor a 1 sería inelástica. Como vemos que menos 8 pertenecería
que es una función inelástica. Entonces, esto vendría a ser que es el precio de la demanda, que es la demanda inelástica. Porque es un bien, porque es el valor menos 8 que nos salió, es menor a 1. Bueno, eso sería un pequeño ejemplo sobre las elasticidades. Gracias.